Llegamos a la hora de Noel Alejandro Leal en el programa del profe Morales. Esta es hora de despertar. Es hora de entender cuánto vale Venezuela y cómo el que esté ahora sumida en una tiranía afecta no solo a toda América, sino tenemos que mirar también para Europa. Y cómo su vuelta a ser un faro nos va a beneficiar a todos. Noel Alejandro Leal, muy buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Jenny, profe, y a todos los que nos acompañan hoy. Gracias por esta nueva oportunidad. Bien, don Guiado, pobrecito, arriesgando su vida, cruzó a Colombia. Olvidó pedir permiso para entrar o hacerse firmar la entrada. Y ahora, con mucho miedo, porque hace 4 años, 3 meses, 2 días y 8 horas más o menos, están haciéndole una persecución intensa, está en riesgo inminente. Y vino a decir que pide ayuda, busca protección y ayuda para la posibilidad de una solución a unas primarias de elección libre. Nada cierra con nada. Nada concluye en nada positivo para Venezuela, porque desde el principio esto no era para traerle algo positivo a Venezuela. Vamos a recalcar todo para dejarlo muy claro. Desde la elección del 2015 hablábamos que no se debía votar en la elección del 2015 porque todo el sistema está podrido. Bueno, eso lo venimos repitiendo desde hace muchísimos años en cada una de las elecciones, pero para más, las elecciones del 2015 ya tendría que haber en el país un despertar general para identificar a los camaradas del gobierno, es decir, a toda esa estructura opositora por la cual la gente fue y votó en la elección del 2015. La elección del 2015 nace bajo el estigma evidente del fraude general hacia el país. ¿Y a qué me refiero con eso? Todos los presidentes de la Asamblea Nacional, igual que el CNE, igual que todo lo que sucedió en su entorno, es decir, desde el primero, Ramos Alú, Julio Borges, Barbosa y por el Guiado, todos dejaron de manera muy clara que esa Asamblea Nacional había sido electa con más de 14 millones y pico de votos. Si la oposición tuvo 7 millones y pico de votos, significa que el chavismo tuvo casi 7 millones. ¿Quién se cree eso? Entonces ese es el primer punto a entender para que vean cómo se ha manipulado y usado a la gente para poder construir toda esta increíble fantasía y toda esta estupidez que le ha costado a Venezuela, no solo los 4 años más que se han perdido por culpa de todo el teatro del interinato y el guiado, sino que se perdió al importante aliado que teníamos en Washington, al aliado fundamental que movió un mundo para que se entendiera el problema venezolano. Y es increíble de lo que estamos hablando, porque movió un mundo. Hacer que 60 naciones desconocieran al chavismo, 60 naciones del mundo de las naciones que cuentan. No estamos hablando del gran pelota, la pelota esta de los no alineados o los 70 más chinos, no, sino de las naciones que hacen que muevan el mundo con el cual convivimos y con el cual se hacen negociaciones y se mantiene la economía global. Pues. En ese momento, gracias a que teníamos ese aliado impresionante que era el presidente Trump, ese aliado también nos dio la oportunidad de que en 2 discursos en la Asamblea General de la ONU y en 2 discursos del Estado de la Unión ante el Congreso de los Estados Unidos, dejó claro cuál era el problema de Venezuela. El problema de Venezuela es socialismo. ¿Y por qué levantaba de esa manera, toma esa bandera y la dejaba muy clara? Para evitar que su país viviera la desgracia que vive Venezuela, porque él estaba viendo que esa desgracia que estaba viviendo Venezuela ya había sido exportada. Ya estaba corriendo por toda Latinoamérica, estaba corriendo en Iberoamérica y estaba corriendo en distintas formas ya dentro de los Estados Unidos. Y esa desgracia no es otra que el socialismo. Entonces, si algo queremos dejar muy claro con esto es que a qué vino el guiado, qué vino todo el interinato, desde dónde viene, por qué todo esto es una sucesión de errores por parte de la población al creer en los camaradas del régimen, y es un hecho claro
y constante del carácter colaboracionista de esa oposición para lograr esta desgracia, pues. En el momento del fraude del año 2015, los números no cuadraron bien, no quedaron todos como tenían que haber quedado. Pero días antes, precisamente de esa elección, yo hice un programa donde decía que lo peor que le podía pasar al país era que la Asamblea Nacional que llegase ganase por mayoría. Y explicaba que si ganase por mayoría se lo iban a creer. La gente iba a creer que se podía salir de esto electoralmente y así hasta el 2000 siempre. Porque pues la gracia era darle la mayoría a la oposición, pero no la mayoría absoluta. Y fue el error en el manejo del número y para eso tuvo que intervenir el TSJ del chavismo, empezar a restarle diputados a la oposición. La oposición estuvo totalmente de acuerdo. Ahí se acataron a la perfección el TSJ del chavismo y empezó toda una manipulación tan asquerosamente descarada de la sociedad que era una cosa que asustaba. ¿Cómo era posible que se estuviese haciendo esto con la sociedad? Como en el acto de inauguración de la Asamblea Nacional de ese año llega Maduro y entonces el presidente de la Asamblea de ese año, Jesús Ramos Alú, durante su discurso se refiere a Maduro como presidente en 20 y tantas ocasiones y como presidente constitucional en 7 ocasiones. Es decir, blindando totalmente la estructura de Maduro. Estamos hablando del del supuesto primer periodo de Maduro, el cual nace de la violación del librito ridículo, porque Maduro no podía ser, siendo vicepresidente, no podía ser candidato presidencial. Pero todo esto es por eso. Cada cosa más asquerosa que la otra ha sido tapada y convalidada por esa estructura opositora en una y otra ocasión. El mismo desarrollo de esa Asamblea Nacional genera toda clase de payasadas, a cual más ridícula. Y también trajo su propio desgaste. Y entre las payasadas ridículas tenemos que recordar lo del TSJ legítimo, que todavía está por ahí dando vueltas, diciendo estupideces absolutamente vacías y de la mano de Almagro, que es un hombre con una lógica, con el entendimiento de Venezuela, el mismo que lloraba moco tendido sobre el ataúd de Chávez, ¿okay? Entonces, que lo calificó como gran estadista. Al mismo que muchos periodistas venezolanos dicen que hay que poner una estatua en cada plaza de Venezuela, por favor. Bueno, entre la pérdida de legitimidad y las cosas de legitimidad pública, ¿no? De contacto con la población, los que hoy son candidatos presidenciales se reunieron para invitar a la gente a que firmara un bojote de papelitos ridículos en el 2017 para meter a la gente de nuevo en sus casas y sacarla de las calles, donde ya había una efervescencia de protesta de nuevo en el país. Y entonces inventaron ahí un compartir donde pusieron a la gente a firmar un bojote de papelitos. Y qué extraño, fueron los mismos números en votos que recolección de papelitos, ¿no? Entonces, aquí la burla siempre es constante. Los mismos protagonistas que hoy están llamando a votar nuevamente fueron los que salieron ahí con un mandato, una cantidad de pendejadas totalmente carentes de realidad. Entonces, con eso volvieron a meter a la gente en sus casas y después llega la figura de la ausencia absoluta de Maduro. ¿Por qué viene la ausencia absoluta de Maduro? Porque aquí hay otras elecciones ilegales en el 2018, donde en ese momento, y esto es importante recordarlo debido a cómo están vendiendo ahorita la idea electoral, en ese momento los mismos actores que hoy están llamando al país a participar electoralmente, dejaron claro en el 2018 que era inviable el sistema electoral venezolano. Y entonces, por lo tanto, no podían participar. Conste que son los mismos actores que 6 años después están llamando al país a votar. Con la misma estructura. No, por supuesto que no es la misma estructura, es peor. Porque ahora cada vez el proceso también hay que sumarle el desgaste de la población que por fin se están alejando un tanto de ellos. Pero en el 2018, esos mismos actores políticos que hoy son candidatos presidenciales dejaron claro que era inviable el sistema electoral y que no se podía participar en una elección contra Nicolás Maduro en el 2018. Por lo tanto, cuando llega el momento de constitucionalmente, porque todo esto es amarrado al librito ridículo, el respeto al librito ridículo aquí es una cosa increíble. Eso que llaman Constitución del 99.
de acuerdo al librito ridículo, Maduro tenía que tomar de nuevo posesión y en ese momento Maduro, por supuesto, no va a la asamblea, se va y se refugia en el Tribunal Supremo, donde hace la toma de posesión y declara la Asamblea Nacional del 2015 la ausencia absoluta de Maduro. Es importante ver los relojes de las fechas en cada una de estas cosas para poder entender por qué aparece algo como el guiado. Nos retrotraemos de nuevo al 2015. En el 2015, los partidos de esta cosa que llamaban MUD y G4 y todas estas cosas se ponen de acuerdo y deciden que cada uno de ellos tendrá un año, es decir, un periodo de presidencia de la Asamblea Nacional de los 5 años que dura la Asamblea Nacional. Entonces cada uno de ellos se iba turnando. Entonces empezó primero Acción Democrática con Henry Ramos Aludo, tuvo su año de ejercicio en la presidencia de la Asamblea Nacional. El segundo año lo tomó primero Justicia con Julio Borges, el que fue el canciller ad hoc del guiado, el mismo que dice, yo no tuve nada que ver con todo lo que nos robamos. El tercer año fue de Omar Barbosa en representación de Un Nuevo Tiempo, el partido de Manuel Rosales. Y el cuarto año le tocaba Voluntad Popular. Pero viene el gran problema. Le tocaba Voluntad Popular y su estrella fundador estaba en Ramo Verde. De Ramo Verde logró cosas increíbles, pues. Hasta su esposa salió en estado. Pero bueno, estando preso en Ramo Verde, no podía ser él, por supuesto, él no era diputado, no podía ser el representante por Voluntad Popular. El representante más importante de Voluntad Popular estaba metido en la Embajada de Chile, Freddy Guevara, que hoy es miembro de la mesa de diálogo y negociación. El otro representante más importante de Voluntad Popular es un ser impresentable como Luis Florido, que ahorita creo que está otra vez en Voluntad Popular, pero hizo un paseo por Primero Justicia, por Acción Democrática, porque pues todo es la misma porquería. Ahí no hay nada que tenga un mínimo de seriedad. Para poderlo explicar de una manera más clara, volvemos a Leopoldo López. Leopoldo López fue el fundador de Primero Justicia. Leopoldo López fue vicepresidente de Un Nuevo Tiempo, el partido de Manuel Rosales. Y es Leopoldo López el presidente y fundador de Voluntad Popular. Entonces, si la gente cree que en algo son distintos el uno del otro, no. Eso es todo igualito. Ok, llegamos a esto y Voluntad Popular se encuentra con a quién vamos a poner como representante nuestro en la presidencia de la Asamblea Nacional si no tenemos nada. No había nada. Entonces decidieron lanzar a El Guiado. Porque mira, una imagen prístina, limpia, nadie lo conoce, no hay hechos de corrupción. Tan nadie lo conoce que El Guiado era solamente relleno en la lista de candidatos. Porque ¿quién en este país votó por Juan Guaidó en el 2015? Esto lo puede preguntar a cualquiera. Sí, no, bueno, tendría que ser los del Estado Vargas los que votaron por Guaidó, porque él venía por una candidatura por esa zona. No, mentira, ellos votaron fue por los de siempre. Ellos votaron creyendo que estaban votando por Deza, por Capriles, por Guaidó, por Julio Borges, por Ramos Alú, por todos los que odian. Fue por lo que votaron, pero ellos decidieron poner la imagen prístina, limpia de Guaidó a esto. Llega Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional, seguramente como presidente de la Asamblea Nacional. Viene el momento de declarar la falta absoluta de Maduro. Entonces, ¿qué dice el librito ridículo? El librito ridículo dice que ante la ausencia por falta absoluta de la presidencia de la República, la misma recae en la presidencia de la Asamblea Nacional. Entonces, de juris, de una vez, ese presidente de la Asamblea Nacional debería ocupar el cargo de la presidencia de la República para encargarse de llevar al país en un periodo de 30 días a elecciones. Eso es lo que dice el librito ridículo. El librito ridículo no habla nada de gobiernos interinos. El librito ridículo no habla nada de cuerpos colegiados para el desarrollo de un gobierno alternativo. Nada de eso existe. Pero el gobierno no criticó nada de eso. El gobierno simplemente no le paró lo que hacían allí, porque eso legalmente, realmente, fácticamente, no alteraba el desarrollo del gobierno. Pero sí, dentro de todo un gran engranaje de lo que es la política real, lo único que le traía al gobierno era beneficios, beneficios y beneficios.
venía todo un proceso de reinstitucionalización de la tiranía y todo este proceso que encontramos hoy de la aceptación internacional de la particular forma de gobernar de la tiranía. En todo esto, nosotros veníamos explicando en el mismo 2019 que el Guaidó nunca iba a tener la presidencia efectiva del país. Explicamos que lo peor que le podía pasar al país era que se juramentara. Explicamos de manera muy clara que no importa cualquiera que hubiese sido, si hubiese sido Omar Barbosa, igualito Mi País de irresponsables, lo iba a hacer lo mismo que hicieron con el Guaidó, encontrarle parecidos con el Libertador. No importa la rata asquerosa que ocupara la payasada, iba a ser aplaudido y elevado a los altares por Mi País de irresponsables, porque Mi País de irresponsables se niega a entender el fondo político de lo que está viviendo, el fondo político ideológico de lo que significa el socialismo pervirtiendo a la nación. Entonces, le toca al Guaidó, llega y explicábamos, no va a ser una presidencia efectiva, lo peor que puede suceder es que seguramente, explicábamos en ese mismo momento, no le vayan a echar la culpa al Guaidó. El Guaidó solo es un subproducto de aquella porquería, son todos. Explicábamos en aquel momento de manera clara que en ningún momento esa estructura debía pasar a tener control de los activos de Venezuela, que se tenía que crear una figura ad hoc para el manejo de los nombramientos de las directivas de todo este tipo de manejo de activos venezolanos, que lo mismo tenían que ser controladas por una serie de empresas que se encarguen, internacionales, que se encarguen del manejo de auditorías, que las eventuales ganancias e intereses que generaran los activos venezolanos fuesen reinyectados de manera directa y que en ningún momento ni esa estructura opositora, ni por supuesto la estructura de gobierno, tuviese acceso en sí a los bienes, a estos bienes que estaban bajo esta política de resguardo al desconocer al chavismo. Por supuesto, nada de eso se tomó en cuenta. Uno explicaba que todo eso iba a suceder y decíamos desde antes que se iban a robar hasta la ayuda humanitaria, es decir, todo lo demás también se lo iban a robar. ¿Por qué? Porque ya habían sido cómplices de lo principal. Habían facilitado el robo del país. Han facilitado durante todos estos años el efecto de la legitimación democrática de la tiranía. Es decir, el desmantelamiento de una nación voto a voto, gracias a la complicidad efectiva de esa estructura de oposición de izquierda vegetariana y esa estructura carnívora que es la que es el chavismo en el gobierno. El mismo comportamiento ha sido constante y eso es importante para poderlo explicar con ese hilo maravilloso que nos da la historia y el comportamiento de esa estructura opositora. Hoy que nos encontramos con lo que está haciendo Petro en Colombia, nosotros señalábamos que Mi País de irresponsables aplaudió mucha estructura política por la cual mucha gente quiere votar o vive defendiendo, aplaudió la llegada al poder en Colombia de un personaje como Petro, un guerrillero comunista representante del Foro de Sao Paulo, o aplauden la llegada de nuevo al poder de un personaje como Lula, fundador del Foro de Sao Paulo. Bueno, este país de irresponsables tenía un personaje como el Guaidó aplaudiendo la llegada a Chile un personaje como Boric. Entonces, todo esto va marcando ese perfil de cómo la izquierda vegetariana trabaja perfectamente para hacer que se consolide en el poder la izquierda carnívora, tanto en el nivel nacional como a nivel, en este caso, latinoamericano. Pero es el mismo efecto, tanto iberoamericano como global. Lo único que le sonríe la supuesta oposición venezolana es precisamente a lo que va en contra de lo que puede traerle libertad a Venezuela. Por eso es que llamaban a votar por Biden. Yo lo explicaba de manera clara, los mismos que te están llamando a votar aquí en Venezuela frente a un sistema absolutamente inviable, son los mismos que te llaman a reconocer el librito ridículo como la mejor constitución del mundo, son los mismos que te dicen Trump no sirve, Bolsonaro no sirve, no tienen ni idea de quién es Orban y te llaman a que apoyes a la administración Biden, que sabíamos cuáles iban a ser los resultados ahí. Hoy son evidentes y más en lo que es la relación para el proceso de reinstitucionalización de la tiranía en todo sentido. Guaidó. Sobre Guaidó también explicábamos que dividimos su gestión en temporadas. Y entonces hablábamos de la segunda temporada de Guaidó para el segundo año, donde ya decía palabrotas y era así una cosa totalmente igual de inútil que la anterior, pero todavía había bastante pendejo que le creía, por lo tanto público y rating. Y hablábamos en aquel tiempo, cuando iba a empezar la tercera temporada de Guaidó, ya explicábamos
que la tercera temporada sería Guaidó en el exilio. Entonces, hoy tenemos ya esta temporada, llegó un tanto tarde, pero por fin el libreto se cumple a la perfección. Un libreto que no tenía error, un libreto perfecto, un libreto que nos traía, como explicamos desde el principio, un giro de 360 grados. Llegamos al mismo punto. Es decir, ese gran giro que traía el proceso del interinato. Y son 360 grados en forma como aprieta un tornillo, ¿no? Porque lo que estamos es simplemente apretando al país en toda esta increíble espiral criminal propia del socialismo. Entonces ya el Guiado se encuentra en el exilio, hizo el mismo periplo que han hecho otros, que han ido pasando de alcabalas a alcabalas y han logrado pasar a pie por la frontera hacia Colombia. Llega a Colombia para el show de Petro. El show de Petro es un invitacional para poder seguir legitimando, darle la reintroducción a la estructura, sobre todo iberoamericana e interamericana de naciones a Venezuela. Es decir, volver a cada vez lavarle más la cara al chavismo. Como explicábamos, eso era una de las labores principales de Petro. Hablar sobre el gobierno de Petro, explicar que el gobierno de Petro hoy se deshace de todos sus socios y todo esto. No, vayan a capítulos anteriores donde explicábamos que todo eso es lo que iba a suceder. ¿Por qué? Porque lo que pusieron a gobernar fue un guerrillero comunista, miembro del Foro de Sao Paulo. No podía pasar otra cosa. Entonces, el Guiado va al show de Petro sin invitación. El gobierno de Petro tiene muy claro de que, uno, yo no lo invité, dicen ellos. Dos, si lo devuelvo a Venezuela, se vería muy feo, perdería Petro su carácter de buen oficiante en todo este proceso de reintroducir a Venezuela en el asunto que estábamos mencionando de la gran lavada de cara. Todo Petro se vería muy sucio. El Guiado quería continuar con su libreto, que le respetaran lo que ya estaba acordado. Entonces llega el Guiado, hace su payasada en Colombia. Los Estados Unidos ya tenían absolutamente coordinado el hecho de que el Guiado llegaba a Miami. Entonces todo el mundo quedó feliz con la labor de Petro. El Guiado llega a Colombia, Petro lo manda a los Estados Unidos ya no tiene el problema de que ya el Maduro meta preso a Guaidó. Maduro no se ve en la obligación de meter preso a Guaidó porque ya era ridículo tenerlo. Bueno, ya no había nada ni que lo reconociese ni nada. Entonces ya el chiste estaba llegando tan a su fin que Maduro se iba a tener que ver en la obligación de ponerlo preso. Y no, todos están felices. Y lo peor es que no solo es que todos están felices, hay una gran cantidad de pendejos en mi país que están llorando y sufriendo por el Guiado. El Guiado ya está en los Estados Unidos. En los Estados Unidos se declara que él está allá para defender a los venezolanos. Y todo lo que está buscando es reunir grandes esfuerzos y apoyos para llevar al país al matadero electoral. Previo, primaria, luego elecciones generales. El resumen de la entrada, ese giro a los 360 grados a la perfección. Ahora, este señor está pidiendo ayuda a la comunidad para luchar por Venezuela. Y en estos 4 años y 3 meses, ¿qué hizo? Hundir a Venezuela. Entonces, lo que... Si ahora que está en el exilio, pobrecito, triste el muchacho, ahora quiere luchar por la libertad de Venezuela, ¿lo entienden? Es un doble perseguido político. Por cualquiera es doble perseguido. Ay, tú sabes que lo más gracioso de esto es que simplemente hay gente que cree que Guaidó desperdició una oportunidad o que Guaidó traicionó algo. Es muy importante que el país termine de entender. Ni él buscaba la salida del problema, ni los que lo pusieron ahí buscaban la salida del problema. Eso es fundamental que el país lo termine de entender para que se pueda ir cimentando sobre realidades. Nada va a traerle la libertad a Venezuela que esté dentro del marco del librito ridículo. Absolutamente nada. Todos lo saben y por eso se abrogan y se abrigan en el librito ridículo. Nada. Yo creo que disiento de lo que estás diciendo, porque he leído que Don Borrell, no te rías que es muy serio. Es imposible oír el nombre de Borrell y no reírse. No solo la relación de Borrell con Venezuela. No, cuando escuches esto te vas
a conmover, porque a mí me emocionó. Urge acuerdo para elecciones libres en Venezuela. La crisis no puede durar 5 años más. Ahora sí, reete. Pero ahora te doy mi lectura. Yo veo ese título y empecé a ver así con lucecitas de colores. Hay que legitimar a la tiranía por 5 años más. Apúrense. Exactamente, eso es lo que dice el titular. Hay que legitimar la tiranía. Y Borrell se equivoca porque como él no conoce mucho el librito ridículo, no son 5, sino 6 años. Entonces, aquí la presidencia de la República tiene un periodo de 6 años. Bueno, año más, año menos. En total hacemos 5 años más después y listo. No importa. Entonces, y así per secula seculorum. De verdad, oír Borrell y no reírse, no importa, no solo la relación de Venezuela, cada una de las estupideces que tiene que ver con lo que es Ucrania, con lo que es Europa en general, qué vergüenza. Si uno siente vergüenza por lo que sucede en Venezuela con nuestros representantes, si uno siente vergüenza por lo que sucede a nivel latinoamericano con nuestros representantes, cuando uno ve que aquella es la cabeza de la representación diplomática, asusta, ¿no? De Europa. Entonces, bueno, también volteamos y vemos qué es lo que está en la cabeza de la administración de los Estados Unidos y es asunto para preocuparse mucho más. Entonces, tenemos mucho tiempo con gente que está trabajando de manera denodada en acabar con todo lo que es mínimamente funcional, porque con lo que es lo correcto y el sentido común, no, eso sí ya le cayeron a patada y lo prendieron candela. Pero lo que vendría a ser más o menos funcional y que daría un espacio para la recuperación de algo, no, esta gente está totalmente abocada a dejar que nada de esto tenga algún tipo de salida. Entonces, Borrell está en lo suyo, legitimar el chavismo, lo mismo que hace Zapatero, por cierto, ambos españoles, por cierto, ambos miembros del PSOE, por cierto, ambos miembros del Internacional Socialista, pero el problema en mi país no es ideológico. No, no es ideológico en absoluto. No se nota. No se nota. ¿Quién puede decir eso? Nosotros no queremos entender que cada una de las acciones que realiza tanto la comunidad internacional como la estructura del chavismo están coordinadas a través de un proceso que lo une ese hilo, el socialismo, un proceso ideológico que sabe utilizar todas y cada una de las herramientas que ya están puestas desde hace mucho tiempo y las utiliza en el momento en que las necesita o las utiliza en el momento en que más les conviene. Y hasta pueden cumplir funciones increíblemente amplias. Tú sabes que en estos días, Jenny, se aprobó de manera unánime la ley de extinción de dominio. ¿Jenny? Sí, te estoy escuchando. Ok, se aprobó la ley de extinción de dominio. Por supuesto, eso prende todas las alarmas. Primero explícanos qué es la ley de extensión de dominio. Ok, vamos a explicarla completo para poder entender un poquito hacia dónde va esto. Esto va dentro del marco de la lucha contra la corrupción, como muestra el chavismo. Lo que pasa es que esto va dentro de un marco global de supuesta persecución de bienes adquiridos con capitales ilícitos. ¿Okay? Entonces esto es importante entender que esto va dentro de un marco global. Cuando hablamos de la Convención de Palermo, la Convención de Mérida y cómo todos los organismos multinacionales han ido generando discusiones para la persecución de la tenencia de bienes, la tenencia de bienes donde hubo fondos ilícitos para su compra, todo eso nace dentro de ese esquema. Bueno, esta ley es un subproducto de esos esquemas en el caso de las convenciones precisamente interamericanas con respecto a eso. Entonces ahí vemos por qué el gobierno está tan interesado en que se apruebe esa ley, por eso se aprueba por unanimidad en la bancada del Congreso. Porque todo esto le va de la mano del proceso de la reinserción del chavismo en representación de Venezuela dentro del Concierto Interamericano de Naciones, dentro de las formalidades del Concierto Interamericano de Naciones. Fíjate que aquí vemos la oportunidad. Ahora vamos a la necesidad. La ley de extinción de dominio atenta a la propiedad privada. Bueno, básicamente atenta a la propiedad privada del que se robó el bien, del que consiguió el dinero para robarse el bien.
y él jura que esa es su propiedad privada. Pues. El asunto es que llega con bienes robados. Es importante entender que este tipo de leyes no atienden a lo penal, sino atienden a lo que pudiese ser el derecho civil, la parte de patrimonio, la parte administrativa. No atienden directamente a lo penal. El objetivo de la ley es el bien, ese bien. Entonces, vamos a suponer que le llegamos a el Aizami, que es el muñequito de moda. Entonces, Sí. le llegamos al Aizami y buscamos a Aizami. Tú tienes este yatezote. Este yatezote grandotote es una maravilla de yate y yo lo quiero para mí. Bueno, esa es una parte que por supuesto no va a estar. Pero tú tienes que demostrarme de dónde sacaste los reales para comprarte ese bien. Fíjate que en ningún momento te estoy diciendo te voy a poner preso porque tú te robaste los reales de esto. No. Porque este tipo de ley no atiende a lo penal. Este tipo de ley lo que busca es supuestamente la recuperación de lo que se utilizó para la compra de ese bien. Entonces, si tú no demuestras de dónde sacaste los reales de manera lícita para la compra de ese bien pasa a ser decomisado. Ese bien pasa a ser decomisado. Eso está dentro de la estructura de esto, la ley de extinción de dominio. En Latinoamérica la vamos a conocer más por ese nombre. Los ejemplos más claros de cómo funciona la ley hoy lo tenemos mucho en Colombia, en persecuciones vinculadas al narcotráfico. Pero la ley tiene distintos, todo está dentro del mismo marco, pero tiene distintas formas y cambios menores, sobre todo en esos cambios de forma y de ciertos nombres y de interpretaciones jurídicas, tanto para Asia, para el derecho anglosajón propiamente. Cada una de estas cosas tiene su espacio, pero todo tiene ese mismo fin dentro de estas convenciones internacionales de persecución de dinero ilícito. Entonces, ahora viene esa era la oportunidad, ahora viene, no, quizás esa era la necesidad, la inserción de nuevo en el aparato interamericano, pero es la oportunidad del gobierno. El gobierno utiliza para la bandera de la lucha anticorrupción. Cuando tú tienes un gobierno de este corte, un proceso revolucionario que no respeta absolutamente nada y que utiliza las leyes a su particular antojo, y que es dueño del Tribunal Supremo y es dueño del resto de los tribunales para poder ejercer o interpretar la ley a su real antojo. Este tipo de leyes, por supuesto, son un peligro porque van a atacar muchísimo más de los que son sus camaradas a los cuales les ha permitido robar. Les da también la oportunidad es como esa cosa que llaman reciclar el regalo. Tú recibiste un regalo y no te gustó y lo reciclas. Bueno, vamos a ponerlo de esta manera. El gobierno, el chavismo dejó que un grupo de gente se robase un bojote de real y que comprase una gran cantidad de bienes. Ahora, el mismo chavismo le quita los bienes a esa gente que tenía ese dinero robado, le quita los bienes y deja que otros que están robando ahora compren los mismos bienes. Es decir, un reciclado de lo mismo y poder continuar bajo la guillotina ahora de esta ley para poder quitárselos mañana a los que se lo están robando hoy. Bueno, eso es lo propio de cada una de este tipo de cosas. Pero también está el peligro lógico que puede sentir a cualquier persona que de verdad consiguió su bien de buena manera, o lo que vamos a ver sobre todo en escándalos, salen los defensores de cualquier otro que sí se robó algo. Entonces, todo este tipo de leyes en manos de una estructura como un gobierno revolucionario, por supuesto, son contrarias a absolutamente todo lo correcto, pero le trae al gobierno el beneficio de ir cumpliendo con una serie de requisitos internacionales para su reinserción en la comunidad internacional de naciones. Es decir, necesidad y oportunidad perfectamente cubiertas. Por eso todo esto cuadra a la perfección, por eso vemos la unanimidad en la Asamblea Nacional, lo cual no es muy difícil que el gobierno lo tenga en ninguna de las leyes. Y veremos en Venezuela a muchos leguleyos defendiendo la ley sin entender que simplemente se le está dando otra navaja a un mono. O sea que entonces, lo que robaron los ex amigos, ahora se lo quedan ellos. Se lo quedan ellos, exacto, se lo quedan ellos y se le darán a nuevos amigos. Muchos amigos quizás son representantes de los viejos amigos. Bueno, no importa, está todo de lo mismo. Sí, son detalles. ¿Qué me podés decir de la inflación en Venezuela? La inflación en Venezuela. Como
también conversamos en su momento, hablamos del momento que se desaceleraba la hiperinflación y hablamos de ese nuevo pico y espiral en el cual entraba Venezuela y que la gente no entendía. También explicábamos con una pequeña frase algo por lo cual mucha gente me atacó porque no entendían lo que yo estaba explicando. Yo le decía, Venezuela va a vivir uno de esos episodios increíbles de inflación en dólares. Entonces la gente me decía, esto no es posible, ¿no? Bueno, vamos a resumirlo con esto. La cesta básica en Venezuela hoy cuesta $800. Es decir, se compra los mismos productos por $800, los mismos productos de cesta básica que en el 2019 se compraban con $100. Si la gente... Ahora, un momentito ahí. Ajá. Cuando hablas de la cesta básica, es lo que necesita una familia para vivir. Para vivir. Comer todos los días. Comer, pagar servicios, Vivir. Sí, sobrevivir, porque lo que tiene que ver con educación de calidad, lo que tiene que ver con No, eso no hablemos. No, eso no es. Sobrevivir. Para sobrevivir. ¿Cuánto Entonces, es el salario mínimo en Venezuela? a $5 al mes. Perdón, no, yo te pregunté en serio. Me estás diciendo que la cesta básica son $800 y el salario es 5. Exacto. Y no tiene por qué a la gente sorprenderlo, porque hemos tenido, y vamos ahorita de nuevo al salario de $2 al mes. Porque lo que se vive en Venezuela es una irrealidad total y absoluta, en todo sentido. La gente que sobrevive, los que sobrevivimos con magia, los que aún están peor que muchos de nosotros, que de verdad uno no logra explicarse cómo demonios tú los ves al día siguiente, porque sabes que no cuentan con un mínimo de ingresos, sabes que su situación es realmente paupérrima, saben que para más lo poco que tienen son víctimas del robo adicional por las situaciones de delincuencia, el pago de peaje para poder llegar a sus casas, todo. Entonces es una cosa que es realmente impresionante. Y la otra parte de la irrealidad es la fantasía de las burbujas que se vive todavía gracias a esa amplia nomenclatura, la cual, aún perseguida, no tiene ningún tipo de temor a seguir siendo exhibicionista y degradar a todo lo que tiene a su alrededor. Entonces, todo lo que vive Venezuela es una increíble fantasía, porque la realidad es cuando te enfrentas a eso. $800 cuesta la canasta básica, que en el 2019 costaba $100. Entonces, cuando hablamos de inflación en dólares y la gente no lo creía, aquí la tiene. Es una realidad lógica de este tipo de procesos. Es lo que hace el socialismo. Es lo que hace un proceso revolucionario. Con esto logra hacer que la gente esté tan ocupada en sobrevivir que no piensa que tiene derecho a vivir y va entregando todo. Va entregando todo a tal nivel que soporta la estupidez de que le planteen un juego como las primarias o las elecciones, que soporta que vengan y haya generadores de opinión importantes en el país elevando la gestión del guiado, que soporta cualquier cantidad de estupideces, porque simplemente para ese gran sector del país que está sobreviviendo literalmente, aquello está increíblemente lejos, aquello no importa y creen que no les afecta. Simplemente ya llegaste a un nivel donde el sobrevivir es la ley, no puedes aspirar a nada más. Pero es terrible lo que estás diciendo. Es terrible. Y eso es natural en el socialismo. Históricamente es así y en cualquier lugar del mundo donde nos enfrentamos al socialismo real. Por eso es que es absolutamente intolerable que esa maravilla que es la Declaración de Praga, donde se busca juzgar al nazismo y al socialcomunismo como hijos del mismo padre, como lo que son, procesos que son hermanos en la destrucción y en el control de la sociedad, que todavía se niegue que se persiga al nazismo y no se persiga al comunismo, que no se combatan las ideas del socialismo, que exista tanto temor en decir el socialismo es un crimen, que nos encontramos frente a esta realidad, esta repetición constante del uso de esa arma criminal que es el socialismo para destruir naciones. Y es tan increíble demostrarlo que estamos hablando de Venezuela, un país
increíblemente rico, potencialmente extraordinario, está destruido, absolutamente destruido y viviendo toda esta realidad. Y está viviendo las gracias al socialismo. Ah, que son unos ladrones, claro, hay que ser un criminal para ser socialista. Los resultados de esos más de 100 millones de muertos están allí, son una gran realidad. Entonces, no es un asunto de venir a discutirlo dentro de que, o los grandes pendejos que creen en el socialismo escandinavo. El socialismo es un crimen porque es un hecho antinatural, el buscar el igualitarismo. Ya si usted entiende que eso es antinatural, entonces ya no discuta más. El resto de la gran festival de pendejada que usted tiene en la cabeza es lo que va destruyendo a usted como individuo, es lo que va destruyendo a su familia, va destruyendo a la sociedad en general y por supuesto mina y acaba una nación. Entonces, para esa gente que acepta que el socialismo es bueno, ¿por qué se quejan cuando son nivelados en la pobreza? Porque son absolutamente pendejos e irresponsables. Sencillamente como eso. Porque aquí hay que partir de una serie de asuntos que son claros. En estos días una persona me dice, mira, yo no tolero de que tú me digas a mí pendejo porque yo desconozco lo ideológico. Yo le digo, no. El problema no es que tú desconozcas lo ideológico. El problema es que tú estás diciendo que esto no tiene que ver con lo ideológico. Tú no tienes ni idea de lo que estás hablando y abres tu hocico. Por lo tanto, mi deber es ponerte a un lado. Porque no es que tú estés preguntando por qué es el problema de esto ideológico. No, tú estás negando el hecho desde tu profunda ignorancia. Entonces, por eso es que van y votan por el socialismo y después se quejan. Porque no entienden absolutamente de eso. Entonces, en la discusión, él me dice, pero es que tú no me diste la oportunidad. No, son 25 años. Son 25 años donde tuvimos hasta el favor extraordinario de alguien como el presidente Trump explicándolo en la Asamblea General de la ONU en 2 oportunidades. Son 25 años, en el caso venezolano, dentro de un proceso que ya teníamos los 40 años previos de ese proceso de ir minando a la sociedad, ir minando a la asociación, de ese proceso de izquierda carnívora acabando con el país y la gente seguía votando por los mismos y por supuesto es aquello lo que trae al chavismo, a la izquierda carnívora al ejercicio del poder. Pero esa gente sigue negando, sigue creyendo los mismos degeneradores de opinión que les hablan cosas maravillosas de personajes como Petro, les hablan cosas maravillosas de personajes como Lula, les hablan cosas maravillosas de todo el proceso de lo que es sustentado por el Foro de Sao Paulo, que no es otra cosa que izquierda carnívora y la destrucción de países. Entonces, la responsabilidad de la sociedad en el desconocimiento político ideológico es natural. Eso es total. Lo que no puede ser aceptado por nadie con sentido común, es que venga un pendejo a decirte, no, eso no tiene nada que ver. Porque no se ha molestado ni en entenderlo, no se ha molestado ni en estudiarlo, no se ha molestado ni un segundo en hacer silencio, dejar de rebuznar y ponerse un momento a ver qué es, dónde, oye, no puede ser que todos estos sean o miembros de la Internacional Socialista o miembros del Foro de Sao Paulo. Oye, no puede ser que lo que está gritando este tipo diga es socialismo. Oye, si yo siempre voté por Acción Democrática y Acción Democrática decía, adelante a luchar milicianos a la voz de la revolución. Ah, eso también es socialismo. No, la cabeza no les da, prefieren rebuznar. Y entonces después lloran. Y eso es el resultado general de lo que nosotros vivimos como sociedad. Y en lo particular yo tengo mucho tiempo intentando llevar al país al entendimiento de eso. Y es fundamental de que si eso no se entiende, no solo no vamos a encontrar las herramientas para ponerle fin a la tiranía, sino van a ser inviable el establecimiento del orden mañana. Porque de nuevo, los mismos cantos de sirena, la misma estupidez, va a ser la que bañe a una gente que está negada absolutamente a aprender, a entender, pero sí se siente con la voluntad de negarlo. Y eso ya hay que decir ya basta. Pero no, yo entiendo perfectamente que cuando Fidel Castro, allá por el 59, habló de ser más verde que las palmas y todo eso, hubo gente que le creyó porque no tenían los medios como para ver qué iba a pasar. Estoy hablando del 59, no había celulares, no había internet, no se conocía qué pasaba en el país cercano. Así es. Hoy no hay
forma de no saber qué está pasando en cualquier rincón del planeta. Y tú sabes, Jenny, que vamos a quedarnos en ese tiempo y vámonos más atrás para que se entienda cómo se comprendía en Venezuela lo terrible que era el socialismo. En la dictadura del general Juan Vicente Gómez se generó una cosa que se llamó el inciso sexto de la Constitución de la Constitución de la República de Venezuela de aquel entonces. En ese inciso sexto se prohibía el comunismo y el socialismo. Estamos hablando de 1920 y pico. Después en el gobierno que vino posterior al del general Marcos Pérez, al del general Juan Vicente Gómez, el gobierno del general López Contreras, se amplió el inciso sexto, se hizo más vertical, más claro, más decidido, se le dio herramientas y funcionalidades. Técnicamente se reglamentó hasta cómo atacar quien viniera a levantar las banderas del socialismo y del comunismo. Porque es lógico. ¿Por qué? Porque simplemente es lógico. Estamos hablando de previo Segunda Guerra, estamos hablando previo al desarrollo general de la Unión Soviética. Era claro lo que hacía el comunismo, era claro lo que hacía el socialismo. No necesitaba vivir ni de manera cercana un ejemplo. ¿Por qué? Porque eso mina a una sociedad, porque eso mina al individuo, porque eso acaba con cualquier cosa lógica. Todo lo que te dicta el sentido común es contrario al socialismo. Entonces, en Venezuela eso lo tuvimos esas maravillas. Lamentablemente, al final del gobierno del general López Contreras, llega un gobierno extraordinario que buscaba la búsqueda del camino hacia la democracia. Y ese fue su gran error. El gobierno del general Isaías Medina, hablamos de lo extraordinario, en lo administrativo, en lo que era la ejecución de gobierno como tal. Isaías Medina hizo lo imposible por democratizar a Venezuela. Por lo tanto, le cortó la cabeza a Venezuela. ¿Por qué? Porque lo que estaba allí era la ansiosa, esa generación del 28, era toda la desgracia propia de un proceso revolucionario socialista. Y llegamos a que llega al desmontar Isaías Medina Angarita el inciso sexto de la Constitución, todos estos partidos tomaron cuerpo, se hicieron formales, volvieron al ruedo y pudieron utilizar todas las herramientas propias de las ideas de la izquierda revolucionaria. Y llegamos al trienio Adeco. Y el trienio Adeco fue una de las cosas más espantosas que vivió Venezuela. No solo le truncaron el camino a la verdadera democracia, no solo mancillaron la idea de un camino correcto, no solo generaron violencia, corrupción, toda la porquería posible, sino que para más le dijeron al país que eso era democracia y que eso era lo correcto y que eso era lo bonito y que eso era lo que debían aspirar. Ese desastre del trienio Adeco. Es decir, todo esto estamos hablando casi 20 años antes de que Fidel tomara La Habana. Es decir, la responsabilidad que tiene Venezuela con lo que ha vivido no tiene nombre en ningún sentido. El haber un grupo, mi país irresponsable, el haber apoyado una cosa como Chávez, es un asunto absolutamente imperdonable. Que mi país irresponsable siguiese votando por las estructuras vinculadas a la Internacional Socialista sin entender el fenómeno ideológico. Y lo peor, que contara con toda nuestra dirigencia política, académica, comunicacional, inclusive la religiosa y por supuesto la empresarial, negándole al país la oportunidad de entender el fondo ideológico de lo que nos destruye, es lo que nos tiene aquí. Y es hacia donde la sociedad que despertó tiene que empezar a apuntar sus cañones, a entender qué nos puso aquí. ¿Qué nos puso aquí? Una dirigencia en todos sus ámbitos increíblemente cómplice en la destrucción de Venezuela. Triste realidad, mucho por amiguismo. Por eso es que hablamos siempre, cuando hablamos de los pilares que sostienen esta desgracia, colocamos ese pilar filial donde señalamos el amiguismo y el compadrazgo y todo este tipo de cosas en este tipo de relaciones. Es tan ridículo como muchos que hoy se excusan de haber firmado, de haber sido firmantes en aquel momento. Es que allí estaban firmando mis amigos, los rectores, yo no sé qué cosa, y yo quería figurar. Tan increíblemente irresponsables como para haber apoyado un genocidio como Fidel Castro. Entonces hay que empezar a pensar.
Por eso es que siempre coloco yo aquello donde te sale la gente quien a los 20 años no fue socialista, no tiene corazón, quien a los 40 sigue siendo socialista, no tiene cerebro, quien a los 20 años fue socialista no tiene ni corazón ni cerebro, porque las muertes que llevaba el comunismo, porque en el caso particular de Venezuela, cuando fueron a arrastrarse a Fidel Castro en el 89, ya Fidel tenía varias invasiones militares contra Venezuela, tenía más de 30 años sodomizando a Cuba. En el caso de Venezuela, nosotros veníamos un proceso de destrucción de Venezuela, claro, afincado desde el 58, y ya teníamos el plus del trienio ADECO previo. Es decir, la responsabilidad que tiene Venezuela dentro de este marco general de destrucción no solo del país, sino la exportación del proceso revolucionario es gigantesca, la tenemos como venezolanos enormemente. Y tú ves técnicamente el total de los venezolanos, no solo siendo incapaz de hacer un mea culpa sobre lo que ha sucedido y en lo que ha colaborado, sino que son incapaces de entenderlo. No quieren entender lo que es lo peor. Llegamos a ese punto que también es grandísimo la población, que está simplemente negado a entender su responsabilidad y la realidad de lo que está viviendo. Y por lo tanto pretende seguir aplaudiendo a los que han llevado al país en este caos. Por eso te encuentras grandes personas de esa misma dirigencia venezolana hoy dándole la bienvenida en la lucha del guiado en el exilio. O cada uno tomando una banderita dentro de este espectáculo grotesco que son las primarias, dentro de este espectáculo grotesco que son las elecciones en Venezuela, dentro de esta mentira constante que lo único que hace es vestir de democracia la imposición de la tiranía. Bueno, nos quedan 5 minutitos nada más, pero no quería dejar pasar el momento para hablar de un hecho histórico. La inteligencia artificial nos va a destruir culpa de Maduro. En venganza. Claro, hizo su programa, ¿cómo se llama? Con Maduro más o algo así, junto a una señorita, una inteligencia artificial, Cira. No podemos hacerle esto a la inteligencia artificial. Es terrible, nos van a acabar. Si Cira le cuenta a las otras inteligencias lo que es Maduro, por favor. O sea, para esto tiene tiempo, para esto hay dinero, para desarrollar programas de inteligencia artificial, tecnología revolucionaria, y $5 el salario mensual. Aquí hay muchísimo dinero para hacerle daño a Venezuela. Eso es fundamental que se entienda. Por eso es que cuando hablamos de la Venezuela recuperable, si se hace lo correcto, simplemente hay que entender cómo el tamaño del robo. Si no quieren entender el tamaño de la traición, vamos, nada más entiendan en el punto de la recuperación de Venezuela lo robado. Lo robado es el robo más grande que ha habido y habrá en la historia de la humanidad ejecutado por gobierno alguno. Lo robado simplemente se pierde de vista. Hay que calcularlo en planes Marshall. Cada vez que hablamos de alguna de estas cosas lo podemos calcular en ingreso bruto de una nación. Son increíbles los números, no podemos calcular nunca números reales. Siempre tenemos que colocar esa magnitud de ejemplos para poder entender el tamaño del robo. Cuando hablamos aquel ejemplo de que el tuerto Andrade decía que él tenía $1.000 millones y eso era nada más la comisión por lo que él lavaba. Tengamos noción de lo que es eso. No me cierran los números, no me los imagino. Por eso es que son simplemente increíbles. Entonces, frente a esa realidad, eso es lo que puede producir Venezuela en cualquier momento. Esa es la capacidad de lo que tiene Venezuela para generar de nuevo ese faro de libertad y desarrollo. Y volvemos, el momento que fuimos conocidos como ese faro de libertad, cuando nuestra moneda era referencia internacional, cuando la gente veía esa oportunidad de desarrollo increíble, ese momento en que colocaban la construcción de la autopista Caracas-La Guaira al nivel del desarrollo del canal de Panamá. Todo eso se hizo bajo la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez. Entonces vamos a empezar a pensar sobre qué nos ha hecho el cuento de toda esta socialdemocracia que hoy nos tiene en esta desgracia. Tenemos que pensar el daño increíble al cual ha sido sometida Venezuela voto a voto. Nosotros tenemos que pensar sobre nuestras oportunidades del mañana, entendiendo que para hacer lo correcto, primero tenemos que entender el daño que nos han hecho. Noel, se nos fue la hora. Te agradezco todo lo que nos explicas con tanto detalle.
Y por favor, venezolanos, este mensaje de Noel háganlo circular entre sus amigos. Y no solo venezolanos, porque lo que pase en el país nos afecta a todos. América está pendiente de lo que pasa en Venezuela, porque sí que nos afecta. Si no, hagan una revisión por todos los países y vean cómo estamos. Y después me van a decir si influye o no lo que está pasando allí. Noel, gracias, muchas gracias. Dios mediante, la próxima semana volvemos a comunicarnos, porque de verdad necesitamos que sigas haciendo despertar a la gente. Muchas gracias, Jenny, gracias a todos. Buenos días y que viva Venezuela. ¡Viva Venezuela! Y nosotros nos despedimos